Hola, que Dios les bendiga a cada uno en esta oportunidad, en este día. Estamos contentos de seguir caminando en la palabra del Señor. Hoy iniciaremos una nueva serie, una nueva forma de acercarnos a la palabra, y será a través de esos temas que son trascendentes en la fe del cristiano. La palabra de Dios es importante desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cada versículo de la palabra cuenta. Y como la misma palabra dice, cada coma, cada tilde, cada palabra, cada letra cuenta. Pero al mismo tiempo creemos que existen pasajes, existen enseñanzas que son fundamentales en el desarrollo de la fe del creyente. Así que esperamos que sea una caminata agradable para todos y que podamos recibir palabra para nuestra vida por medio de las Escrituras. Así que hoy empezaremos por donde hay que empezar, el Génesis. Y vamos a verlo desde el primer capítulo, en el momento de la creación, la primera narración de la creación, que se encuentra en el capítulo 1, todo el capítulo 1 y los primeros 3 versículos del capítulo 2, en donde vemos cómo el Señor se presenta como el creador de todo y de todos. Por eso no vamos a leerlo, es una lectura bastante larga, pero espero que cada uno de ustedes se tome el tiempo esta semana para ver la palabra del Señor en ese pasaje. Y vemos en los primeros 2 versículos que vemos y conocemos la eternidad de Dios. En esos 2 versículos, esos 2 versículos contienen la verdad que el ser humano necesita no solamente conocer, porque creo que la conoce, sino que necesita aceptarla para su vida. ¿Y cuál es eso? Que el origen de todo es Dios. Dios es eterno. Es decir, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Los que abogan por la teoría del Big Bang asumen o no tienen respuesta a qué es lo que había o qué fue lo que provocó ese Big Bang, ya que físicamente hablando la nada produce nada. Es imposible que todo provenga de nada, y eso es lo que observamos en lo que esta propuesta tiene. Ahora, nosotros los hijos de Dios, tú y yo sabemos que todo se origina en Dios, en la eternidad de Dios. Todo el mundo material, todo lo que nos rodea, todo lo que podemos ver, inclusive lo que no podemos ver con nuestros ojos físicos, su origen está en Dios. Tenía que ser algo fuera de lo material para poder crear lo material. Y esto fuera de lo material es el mismo Dios. Dios es eterno. Entonces, esos 2 primeros versos del capítulo 1 de Génesis nos revelan esa eternidad de Dios. Tú y yo estamos al abrigo y somos producto del amor creativo del Dios eterno. Y por eso tú y yo podemos darle la gloria y la honra al Señor. Por esa razón tú y yo podemos alabarle a Él con todo nuestro corazón. Adoremos a nuestro Dios eterno. Adoremos al origen de todo y de todos. Adoremos a aquel que lo creó absolutamente a todos y a todo. Y eso ciertamente tiene que provocar una afirmación plena en nuestro entendimiento de nosotros mismos. Y con ello adorar a nuestro Dios por ser Él tan grande, por ser el eterno, por ser el todopoderoso. Poner su mirada en seres tan pequeños como nosotros, pero para Él tan importantes. Por eso esos 2 primeros versículos nos dan a nosotros la garantía de que estamos en las manos que debemos de estar, en las manos del Dios todopoderoso, el Dios eterno. Y luego de eso, desde el versículo 3, versículos 3 al 5, vemos cómo el Señor crea la luz, ¿verdad? Es decir, su misma presencia, es decir, todo aquello que lo ilumina, todo aquello en lo cual le pertenece a Él. Luego, en el segundo día, el Señor, de los versículos 6 al 8, el Señor crea el agua. Ahora, es importante entender
que la tierra estaba cubierta por una espesa nube, y cómo el agua, que era gaseosa en ese momento, se transforma en la parte gaseosa arriba y la parte líquida abajo, y se crea lo que la palabra llama el abismo, es decir, el espacio que hay entre el agua líquida y el agua gaseosa de los cielos, ese abismo, ese horizonte, eso que tú y yo podemos ver. Y ya viendo eso, el Señor permite, y es importante entender, ¿verdad?, que el propósito del Génesis no es explicarnos cada detalle de cómo el Señor lo hizo. Lo importante es saber que Él lo hizo y creerlo y aceptarlo, porque es la explicación no solamente que requiere la fe de cada uno de nosotros, sino que es la explicación que tiene mayor sentido en todo lo que el ser humano pueda procesar en su mente. Entonces surge la tierra, y con la tierra surgen las plantas, tanto plantas marinas como plantas terrestres. Y después de eso es en el tercer día, versículos del 9 al 13. Versículos del 14 al 19, es el cuarto día, el Señor crea o revela, sería una mejor manera de entenderlo, el sol, la luna y las estrellas, que ya estaban creadas, pero por esa nube espesa no podía verse. Entonces ya es evidente el sol, la luna y las estrellas, dando lugar a la posibilidad de poder contabilizar el tiempo en día y noche, y ese año, esa rotación de la Tierra en su mismo eje, y a través de esa rotación ir rodeando el Sol durante un año. Lo maravilloso que es Dios, una perfección en lo que Él crea. El quinto día, versículos 20 al 23, el Señor crea los peces del mar y las aves de los cielos. Y a mí siempre me ha llamado la atención lo lindo que es ver a un ave volar, y lo lindo que es ver a los peces nadar. Y si somos observadores, nos damos cuenta que están haciendo lo mismo. Unos volando y los otros nadando, pero la imagen es la misma. Los peces suspendidos en el agua, y las aves suspendidas en los aires. Qué cosa más linda. Luego vemos el sexto día, en donde son creados, en los versículos 24 al 31, son creados las criaturas terrestres y el ser humano. Aquello que caminaba sobre sus patas o se arrastraba, como la palabra lo dice también, y nosotros también, los seres humanos. Hay una gran diferencia entre nosotros, los seres humanos, y el resto de la creación animal, criaturas terrestres. Nosotros, los seres humanos, somos diferentes al resto de los seres, de las criaturas terrestres, por lo menos en tres elementos fundamentales. Unos, somos seres espirituales capaces y habilitados para una inmortalidad. Nuestra alma es soplo de Dios que puso en nosotros. Luego, somos seres morales, es decir, en esa semejanza a Dios somos morales, capaces de distinguir entre el bien y el mal. Y por último, somos seres intelectuales, que tenemos esa facultad de razonar y gobernar. Tres elementos fundamentales que nos hacen diferentes de los animales. Uno, somos seres espirituales, somos seres morales y somos seres intelectuales. Eso nos separa de esa creación. Por lo tanto, nosotros, aunque venimos de la tierra como los mismos animales terrestres, no somos animales. Y es algo muy importante que tú y yo debemos entender. Los seres humanos no somos animales. Somos algo más que eso. Somos la corona de la creación de Dios. Somos a quienes el Señor encargó la administración de esta tierra y sus recursos. Y por último, en el séptimo día dice la palabra que Dios descansó. Por supuesto, Dios no se cansó, pero Dios nos da un modelo para entender su orden, y dar un ejemplo más adelante para el pueblo de Israel a través de la ley, de ese día de descanso que debía observar, que para ellos era el sábado, un día en el cual deberían hacer tres cosas fundamentales. Uno, adorar a Dios. Dos, tener comunión con la familia. Y tres, descansar del trabajo diario del ser humano, de la fatiga diaria del ser humano.
Y más adelante, en ese descanso, tú y yo sabemos que en Cristo, nuestro descanso, según Hebreos, ya no es un día, ya no es el lunes, ya no es el martes, ya no es el miércoles, ya no es el jueves, ya no es el sábado, ya no es el domingo. Nuestro descanso es Jesucristo. Nuestro descanso es Él. Cada día de la semana, las 24 horas del día, descansamos plenamente en Él. Es decir, nuestra confianza está puesta en el Señor. Y con eso en la mente, también tenemos que entender que aunque ya no estamos bajo la ley, pero yo creo que hubo sabiduría en los apóstoles, hubo sabiduría en la iglesia primitiva y de los padres de la iglesia, cuando determinaron un día a la semana, y en el caso nuestro como cristianos, el domingo, ese día ideal para dedicarlo al Señor, para hacer las mismas tres cosas: adorar a Dios, tener compañerismo con nuestra familia y descansar de nuestro diario afán. Asegúrate y ten consciente siempre de que nuestro Creador es Dios, de que nosotros como seres humanos somos seres espirituales, somos seres morales, somos seres intelectuales, y el Señor nos invita a descansar en Él. Y en ese descanso, apartar un día a la semana para adorarle, para compartir con nuestra familia, para descansar. Sé tú como el Señor quiere que seas, una persona que confía plenamente en Él, descansa en Él. Que la paz de Dios esté contigo y nos vemos a la próxima. Que Dios te bendiga.